Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Como les mencioné, la idea es, bueno, a propósito de que no pudimos hacer una sesión presencial el día de hoy, por la situación que se está presentando en nuestra universidad, y a propósito de que ya hoy teníamos planeada la última sesión, digamos, de los contenidos del curso para empezar la próxima semana con las presentaciones. Me permití hacer un pequeño video, y les tengo una presentación no muy extensa porque sé que es bastante cansado de escuchar a una persona pues hablar y de esta forma. Entonces voy a tratar de ser lo más breve posible, pero abordando algunos puntos que me parecen relevantes para dar ya por cerrado los contenidos del curso. Esperemos que la próxima semana nos podamos ver ya presencialmente y recuerden que inician las presentaciones. Si tienen alguna duda, nada más les agradezco me escriban con tiempo y eso lo podemos ir viendo. Sé que hoy teníamos digamos, la finalización de esta competencia que hemos venido desarrollando a lo largo de varias sesiones, pero lo que haremos la próxima semana es que llevaré unas 2 preguntas, 3 preguntas, y antes de iniciar propiamente con las presentaciones, 2 preguntas más o menos, y allá, definiremos allí quién es el grupo ganador para que entonces se preparen. ¿Preguntas sobre qué? Probablemente van a ser preguntas sobre este último tema. Como les mencioné, yo traje una presentación. Este video se los estoy compartiendo, está grabado en la plataforma Zoom que utiliza el programa, la escuela también lo utiliza en la modalidad virtual de la licenciatura en comercio y en el programa de maestrías. Yo les envío, les comparto el link y allí van a poder ingresar a la grabación. Les voy a compartir aquí la presentación que yo preparé, que es no muy extensa, y la verdad, como usualmente lo hacemos, es una presentación que tiene varios gráficos con alguna información que me parece a mí es relevante a propósito de este último tema. Entonces, teníamos que para esta sesión íbamos a abordar la temática vinculada con el potencial turístico de los países emergentes asiáticos para Centroamérica. Y esto, si no me falla la memoria, en algún momento hablamos un poquito sobre el tema turístico. Incluso en algunas de las exposiciones, casos que ustedes trabajaron, y en algún momento hubo una discusión a propósito de unos gráficos que yo les mostré sobre cómo se iban comportando las tendencias sobre turismo, específicamente la llegada de turistas a diferentes regiones del mundo, donde hay dos regiones en específico, o 2 grandes regiones que tenemos que prestarle fundamental importancia. Y en este caso es África, especialmente el norte de África, y Asia, específicamente la región del Medio Oriente y el sureste y un poquito el noreste de Asia. Bueno, ¿y por qué analizar esto? En la medida que Asia se está volviendo una región que atrae turistas, es la segunda en atracción de turistas actualmente, pero también con todo este crecimiento y dinamismo económico que hemos visto a lo largo del curso, es un expulsor de turistas. Y eso es algo importante en una pequeña región como Centroamérica, donde el turismo es una de sus principales actividades económicas, que pues eso ya lo sabemos, ¿no? Antes de iniciar propiamente, a propósito de la consulta, creo que fue Guadalupe quien me hizo la consulta, y me pareció que era muy relevante a propósito del tema que estábamos abordando la semana anterior sobre e-commerce y la cuestión del género y otros elementos sociodemográficos que son importantes a la hora de analizar los mercados y el comercio electrónico en las regiones. Digamos, desde la perspectiva de mercado y nichos de mercado. Vean que aquí les dejo un gráfico de Statista, es para el 2017, pero me parece interesante en la medida que hace un análisis de cómo se comporta el uso, digamos, en porcentajes de participación de la población por género en las diferentes regiones del mundo. Esto lo habíamos hablado, pero nos confirma que hay un uso del Internet que es predominantemente por los hombres.
o como uno podría decir desde una perspectiva de género, un uso masculinizado del Internet. Si ustedes pueden ver la brecha en algunas partes del mundo, como Estados Unidos, pues, si pueden ver allí que erróneamente en estatistas se utiliza The Americas, la brecha es tal vez muy pequeña entre el uso de hombres y mujeres, y también allí, por ejemplo, Comunidad de Estados Independientes, CIS, es lo que significa que son países del centro de Europa, Kazajistán, Azerbaiyán, Moldova, Rusia, entre otros, y Europa. Mientras que la brecha tal vez es un poco grande, pero incluso allí Europa, vean que el gap es un poco grande. Medio Oriente, los estados Asia-Pacífico. Y yo les dejo aquí un artículo del año anterior, The Guardian, no les dejé la dirección, pero allí está el título en caso de que les interese, donde se explica un poquito qué es lo que pasa. Y vean que el artículo inicia, si ustedes lo pueden ver acá, con la oración de que el Internet es predominantemente masculino. Y allí dan algunas cifras, por ejemplo, de que en promedio un 33.5 de los hombres son más a utilizar y tener acceso al Internet. Hay un índice, no les agregué aquí ese índice que se llama el índice de la inclusividad del Internet, y vean que la muestra que utiliza el índice es bastante grande, significa que es, digamos, representativo. Incluso da una proporción muy interesante, que en algunas áreas urbanas, si pueden ver al final de ese primer párrafo, los hombres superan la idea de estar en línea en una proporción del 2:1 hombre-mujer. ¿Cuáles son las razones que se mencionan? Que incluso las mencionamos al cierre de la sesión anterior, cuando les hice esa consulta de reflexión. Oportunidades de educación, oportunidades de trabajo que le permitan mayor independencia a las mujeres. Y de hecho aquí se menciona, por ejemplo, dice que no es sorpresa que cuando se le preguntan cuáles son las barreras para estar en línea, mencionan que no saben cómo o no son capaces de pagar, porque también hay un tema de acceso, ¿verdad? Hay que tener dinero para poder accesar al Internet. Eso un poquito porque la consulta me pareció muy válida y yo sinceramente desconocía la información. Y como les mencioné, en esas barreras, en esos retos que tiene una región como el sureste de Asia fundamentalmente, donde el e-commerce está en ebullición, donde hay un gran potencial para el e-commerce, el tema de la equidad en el uso, especialmente en materia de género, es fundamental. Eso era como una nota al pie. Ahora sí, a propósito del turismo, ustedes pudieron ver allí en las lecturas que yo les dejé 4 lecturas que hablaban un poquito sobre el mercado chino, las tendencias en Medio Oriente, un estudio de casos sobre turistas asiáticos en Australia, y había otro estudio que ahorita no lo preciso, también sobre la conducta de los consumidores o de los turistas chinos, perdón. Bueno, porque China, a propósito de que es uno de los principales países que aporta turistas o mayor cantidad de turistas actualmente, y es uno de los países que recibe mayor cantidad de turistas en Asia y, si no me falla la memoria, el 4º a nivel mundial. Entonces allí tenemos un poquito las razones del por qué en las lecturas. El estudio de caso tal vez no les pareció muy emocionante. Eran 2 estudios de caso, ahora que lo recuerdo. El otro era de Emiratos Árabes Unidos, y que mencionaba qué tan propensos son a consumir bienes de lujo y hacer turismo que va más orientado al consumo de turismo, digamos, turismo de lujo. Que me interesaba que vieran un poquito cómo son los patrones de consumo y cómo se perfilan a estos nuevos turistas. Yo les traje una serie de gráficos, como les mencioné, y este es del informe sobre turismo, que les dejé el link allí en caso de que lo quieran revisar, con el panorama del turismo para el año 2018. Vean que toman datos del 2017. Y vean un poquito allí que en términos de 8 años, se menciona que el porcentaje de turistas ha crecido en un 4%.
Y vean, por ejemplo, en este último de acá, en este primero de acá, que dice 1.323 millones de llegadas, ¿verdad? De personas que arriban en alguna parte en el 2017. Eso, hubo un incremento del 2017 en las llegadas internacionales de un 7% comparado con el 2016, que eso equivale a 84 millones de personas. Pero vean acá, en un lapso de 10 años, que es este último de acá, que dice más de 393 millones de personas han viajado internacionalmente, ya sea a otros destinos que son extrarregionales o, que esto es muy importante en términos de turismo, el turismo intrarregional. Este es de otro estudio que se llama El turismo hacia el 2030, un panorama global. ¿Qué me interesa de este gráfico? A propósito de que siempre analizamos tendencias. Si ustedes ven de 1980 al 2030, donde puede haber más de casi 40 años, hay un declive en la llegada de turistas en las economías avanzadas. Pero en las economías emergentes, lo que podríamos llamar el sur global, tal vez si pudiéramos ponerle ese nombre, hay un repunte y hay un crecimiento importante que uno podría ubicar casi desde el 2000. La curva ya lleva allí una pendiente relativamente inclinada, que nos dice que las economías emergentes, conforme van creciendo, conforme van incrementando sus ingresos, la distribución de sus ingresos y conforme algunas de ellas van avanzando y van teniendo una clase media más consolidada, pues evidentemente se convierten también en zonas expulsoras de turistas. Que recuerden que en términos de turismo, esto un poquito más a nivel teórico, al igual que cuando estudiamos migraciones o cuando se estudia migraciones, hay dos factores. Los factores push, que creo que en alguno de los casos se mencionaba, igual lo van a encontrar en literatura sobre migración, si lo revisan, y los factores pull. En este caso, cuando mencionamos de esos factores pull, son como elementos específicos que hace que una persona viaje, ya sea porque le interesa el turismo de aventura, de naturaleza, científico, porque tiene un interés específico en determinada cultura. Eso son los factores pull. Los factores push en realidad es un factor más genérico y en realidad tendríamos que hablar de el factor. Está vinculado con ese deseo de viajar que probablemente muchísimas personas tenemos, incluso si solo queremos viajar a nivel interno. Eso entonces un poquito para ver a nivel general las tendencias. Vean este otro gráfico que me parece muy interesante, que es de ese informe sobre turismo del año 2018, a propósito de ver cómo se comportan las llegadas de turistas en un cambio 15-16, 2015-2016, 2017, 2016-2017. Ustedes pueden ver siempre, y creo que lo habíamos mencionado, Europa, especialmente el sur de Europa y el Mediterráneo, es una de las regiones que es un hotspot en materia de atracción de turismo. Especialmente en el verano, atrae turismo de diferentes partes del mundo y pues de Europa también. Es una región sumamente atractiva. Si nos vamos a nuestro continente, podemos ver que de una forma muy interesante, Centroamérica y Suramérica se posicionan. Allí el Caribe tal vez pierde algún posicionamiento para el 16-17, que en realidad hay una serie de factores que podrían incluso estar vinculados, y aquí estoy especulando con desastres naturales. Norteamérica, que es un destino muy apetecido siempre, los Estados Unidos fundamentalmente, tiene un crecimiento relativamente tímido, pero Suramérica crece y se vuelve muy atractiva. Sin embargo, lo que más me interesa que veamos de acá es de la región del Asia-Pacífico. Si ustedes ven en la región del Asia-Pacífico y nos centramos en la barra amarilla, que es de la última tendencia, el último crecimiento 16-17, verán que el sureste de Asia y el sur de Asia son las regiones que se muestran con porcentajes de crecimiento importantes, que son las regiones más dinámicas a nivel del Asia-Pacífico.
Oceanía pierde tal vez un poquito allí el posicionamiento, probablemente porque se captan turistas de otras, el sur y el sureste de Asia captan turistas que tal vez se podrían dirigir hacia Oceanía, que incluso en términos de rutas aéreas es más difícil de alcanzar que incluso el sureste y el sur de Asia. Pero, y esto ya lo dejo para finalizar con esta diapositiva, vean que el norte de África se está reposicionando. Y esto sucede en la medida que los países alcancen mayor estabilidad política y se vuelvan nuevamente atractivos para los turistas en una región que de por sí históricamente ha sido atractiva por su bagaje cultural, por su historia, por su gastronomía, por sus paisajes, etc. Y allí entonces África se reposiciona junto con el Asia-Pacífico, pero especialmente el norte de África, perdón, y África subsahariana. Y esto podría ir en crecimiento, y esas son tendencias que se podrían ver en la medida que estas regiones se estabilicen políticamente y haya mayor seguridad. Volvemos a la parte de este informe sobre perspectivas del turismo, que tal vez esto incluso viene más segmentado y vienen proyecciones, y si ven del 95 al 2010, es un lapso de 5 años, del 2010 al 2030. Medio Oriente ranqueaba bastante bien desde el 95 al 2010, luego su crecimiento del 2010 a las proyecciones del 2030 caen al 4.6, lo cual no es nada despreciable, es un número importante. Pero si ustedes ven, ¿quiénes ranquean en los primeros lugares? El sur de Asia, y luego tenemos el este de África y centro de África. Esas regiones, tal vez allí el comportamiento del turismo cambia un poquito en la medida que hay inestabilidad política y hay conflictos. Y en el caso del centro de África, hay conflictos y hay una pandemia de ébola, y eso hace que los turistas pues se vean, se repelen a los turistas. Centroamérica pierde una participación relativamente importante, pero se posiciona como una región todavía atractiva, lo cual es positivo para nosotros, pero aquí lo que les quiero mencionar es que les presten atención a estas regiones del África y cómo se proyectan a ser regiones atractivas del África y de Asia, porque vean que le sigue el sureste de África de Asia, perdón, coincidiendo con el gráfico anterior. Ahora sí, mencionábamos que la región del Asia-Pacífico es la segunda región que capta mayor cantidad de turistas. La primera es Europa, especialmente Europa occidental. Ya vamos a ver países como Francia, fundamentalmente España, Alemania, Portugal, Italia, captan una cantidad enorme de turistas. Francia en primer lugar, que ya lo habíamos mencionado. Este gráfico es básicamente los turistas que ese país exporta hacia otras regiones. Indudablemente China se posiciona y se ha venido posicionando como uno de los primeros países expulsores o que aportan turistas. Si ven allí, yo les dejé dos textos de un informe que se llama Tendencias del Turismo en Asia, que es bastante actualizado, del 2018, y vean lo que dice acá, que dice que China continúa liderando como uno de los países que aporta mayor cantidad de turistas, aportando incluso un crecimiento de doble dígito de la cantidad de turistas que viajan. Aparte, es uno de los principales destinos en el Asia-Pacífico. Vean que aquí se menciona que China, dos de sus principales destinos en realidad son cercanos, las regiones especiales de Hong Kong y Macao, donde hay un flujo importante de turistas chinos, que especialmente van a hacer compra, turismo de compra. Pero Hong Kong, vean que aquí importante, dice que hace un registro de 91 millones de salidas para el 2017, que muchas de esas salidas van hacia la China continental. Y aquí menciono China porque es uno de los casos donde nos vamos a centrar. Ahorita vamos a ver un poquito de tendencias regionales, pero luego vamos a ver un poquito Medio Oriente,
qué es lo que está pasando y luego centrarnos en el caso chino, a propósito que es uno de los países que aporta la mayor cantidad de turistas. Si ustedes pueden ver, yo les dejé esta imagen acá, ¿verdad? Que viene este señor con una banderita amarilla guiando a este grupo de turistas que lo más probable es que sean turistas chinos. En los 80s, 90s, uno podría ver esta imagen y en realidad podría ver a una cantidad de turistas japoneses que andaban por Europa de esta forma. 80s, 90s en el auge de Japón. Actualmente esta imagen aplica para los chinos, que uno los puede ver en Europa, probablemente los vea así en New York, probablemente esto los vea así, con esta banderita, grandes grupos de personas de China que viajan con un guía, contratan los servicios de un guía y esto podría ser en algún país vecino. Tendencias en la región del Asia. Si ustedes pueden ver, el Asia-Pacífico, si vemos allí las proyecciones, la barra naranja para el 2010-2030, es una de las regiones que experimenta un crecimiento importante. ¿Cuál es la otra? Ya lo mencionamos, África. Mientras que los Estados Unidos tienen un crecimiento relativamente tímido, Europa también, seguido o superado por Medio Oriente, que es una tendencia muy interesante de analizar. Yo les dejé allí unos textos que en realidad lo que me interesa es que veamos algunos números sobre el turismo, digamos, de captación de turismo en la región del Asia-Pacífico y la región del Asia-Pacífico como una región que exporta turistas al mundo. Y si ustedes pueden ver el primer texto donde dice Inbound Tourism, dice que el Asia-Pacífico es la segunda región más visitada en el mundo después de Europa, eso se los mencioné. ¿Dónde se registran la mayor cantidad de llegadas? En el noreste de Asia, eso lo vemos en la segunda viñeta, seguido por el sureste de Asia. El sur de Asia le sigue. ¿Cuáles son los principales destinos? China está en el cuarto lugar, con 61 millones de llegadas para el 2017, seguido por Tailandia, Japón, Hong Kong y Malasia ranquean posteriormente. En la expulsión de turistas, es decir, en una región que exporta turistas al mundo, vean que acá dice que hubo un incremento del 7% desde el 2016. Y vean que dice que la región del Asia-Pacífico, como un aporte de turistas, exporta una cantidad de 335 millones de turistas en diferentes partes del mundo, ya sea intrarregional o extrarregional. De esa cantidad, un 77% es intrarregional, para que vean que la región es importante para sí misma en materia turística. Y si ustedes pueden ver, aquí un poquito, en la última viñeta, dice que los viajes de los asiáticos hacia Europa y hacia los Estados Unidos se esperan que sigan creciendo. Europa, especialmente Europa occidental, es sumamente atractivo, no solo para los turistas asiáticos, sino también para los turistas de Medio Oriente, a propósito que vamos a analizar el caso de Medio Oriente. Ciudades como Londres, ciudades como París, como Milán en Italia, Berlín, son ciudades sumamente atractivas por las posibilidades culturales, gastronómicas y de compras que ofrecen. En los Estados Unidos, por ejemplo, tenemos una ciudad que creo que ustedes ya sabrían cuál es, que es New York, sumamente atractiva para los turistas. Ahora sí, Medio Oriente, como les mencioné, vamos a ver el caso de Medio Oriente brevemente y el caso de China fundamentalmente. Vean que aquí yo les menciono en la presentación, dice Medio Oriente, expulsor y nuevo, y entre paréntesis, posible imán de turistas. Y les dejo un texto allí que dice que la cantidad de turistas que aporta la región del Medio Oriente se ha cuadruplicado de un 8.2 millones de turistas en el 90 a 36.2 millones en el 2010. Vean la imagen que les dejo allí, ya volvemos a esa cifra. Son dos mujeres vestidas con un
un traje propio de la creencia de su afiliación religiosa a la fe musulmana, que llevan una bolsa, dice Harvey Nichols. ¿Por qué? Porque el turista de Medio Oriente, por lo general, y si ustedes lo pudieron ver en los perfiles, es un turista que le interesa el lujo, es un turista que le interesa lo premium, es un turista que le interesa invertir o gastar en productos de calidad y de lujo, especialmente, y esto a partir de que muchos países de Medio Oriente, una clase media ha incrementado y se ven más anuentes a viajar no solo dentro de la región de Medio Oriente. Por ejemplo, Dubái es un destino clásico, así como destinos como Arabia Saudita, especialmente por temas religiosos, ¿verdad? Con las peregrinaciones a la Meca y a Medina. Si ven allí, ese es un gráfico, está en amarillo porque yo lo subrayé y luego olvidé quitarle lo subrayado, entonces lo dejé así. De este reporte sobre viajes que se hace sobre Medio Oriente, del consumidor, en este caso turista de Medio Oriente. ¿A dónde viaja ese turista? De esa muestra que se tomó de ese estudio, Europa, ya lo mencionamos, y la otra región que es atractiva es Asia, región relativamente inmediata y una región que se vuelve muy atractiva, especialmente el sureste de Asia, cuando se trata de playas. Luego está los Estados Unidos y luego le sigue África. Y ese otro, pues probablemente sean regiones como América Latina, donde todavía para los turistas, especialmente de Medio Oriente, tal vez vemos más turistas asiáticos recientemente e indios que se aproximan a esta región, pero de Medio Oriente todavía vemos que hay una timidez por acercarse a América Latina, que puede ser por un tema también cultural, pero también por un tema logístico de que es más cercano viajar al entorno inmediato, a Europa, donde hay una cantidad enorme de rutas aéreas fundamentalmente, pero también al sureste de Asia. Y vean aquí, no voy a leer todo ese texto porque es mucho, pero eso era de este texto sobre el consumidor de Medio Oriente. Solo me interesa que veamos, por ejemplo, que este consumidor está también prefiriendo viajes que son más extensos, es decir, una estadía prolongada, lo cual es muy positivo porque significa que van a gastar más en términos de pensar en proyectar su gasto. Y vean que menciona que Europa es una de las regiones preferidas, se menciona Londres, París, Barcelona, y vean que en el segundo texto aquí, en el segundo párrafo, dice Londres, prevalece como el primer destino de los viajeros de Medio Oriente visitando Europa. Y luego menciona que Francia es también apetecido en la medida que es un destino relativamente fácil para obtener una visa Schengen, que es necesaria para poder ingresar al espacio europeo. Recuerden que hay un tema migratorio que es fundamental y que eso también condiciona las elecciones de viaje de estas personas. Es decir, tengo que solicitar una visa, ya eso es algo, un check más que tengo que llenar frente a otros países que probablemente están más cerca y no me requieren del requisito, valga la redundancia, perdón, no necesito el requisito de visado. Entonces eso también condiciona. Y vea que al final de esa columna de viajes con una estadía más prolongada, long trip, se menciona que New York es uno de los principales destinos apetecidos por estos viajeros, en la medida que tienen un interés de ver cultura, gastronomía, diversidad, lujo, y en estas ciudades se encuentra lujo. En Londres se encuentra lujo, en New York uno encuentra lujo. Entonces, algunos elementos claves recapitulando lo que mencionaba. Medio Oriente se convierte y tal vez se proyecta como una región relativamente interesante para capturar turistas, especialmente, y esto está condicionado a que sea una región más estable en términos políticos y de seguridad, que actualmente con la situación en Siria y la tensión en Irán, el asunto en Yemen, se vuelve una región relativamente inestable, pero que aún así recibe turistas. Incremento del ingreso promedio per cápita conforme estos países van desarrollando sus economías y esto también
se logre, vea que lo digo de esta forma, traducir en desarrollo humano, desarrollo socioeconómico, significa que estas personas se van a ver más alentadas a viajar. Y si su ingreso incrementa más, incluso puede incrementar porque son personas más preparadas, que tienen acceso a mejores fuentes de trabajo, significa que incluso se ven más alentadas a viajar a destinos relativamente lejanos y con una diversidad cultural o diferencias culturales mayores. Donde, aquí hay otro elemento importante, la barrera del idioma es fundamental. No solo es el tema religioso, donde, por ejemplo, en el caso de Medio Oriente hay limitaciones por las cuestiones de comidas, especialmente para aquellos ciudadanos que vengan de países donde se practica una rama del Islam más estricta. Entonces eso también condiciona las opciones de viaje. ¿Cómo es el perfil de quienes viajan? Un ingreso medio alto, buscan experiencias y estatus a través del viaje, es decir, si me interesa invertir porque quiero tener estatus y mostrar que tengo acceso a condiciones de lujo cuando viajo. Los destinos regionales, es decir, los destinos inmediatos y Europa son los preferidos. Se viaja en grupos, se viaja en familia, o se viaja, por ejemplo, en este caso, grupos de hombres jóvenes también. Aquí hay un tema interesante, pensando a propósito de cómo Centroamérica se podría proyectar para estos turistas. Que temas como la sostenibilidad y el medio ambiente todavía no están dentro de los elementos que el turista, que tal vez podríamos decir promedio del Medio Oriente, tome en consideración. Como si es algo que turistas, por ejemplo, europeos, toman en consideración cuando viajan. Entonces eso también permite ir creando los perfiles de cómo son estas personas y cómo se les puede dar una oferta más personalizada, más individualizada. La comodidad es importante, las compras, el lujo, pero también la posibilidad de tener acceso a alimentos que les sean permitidos, especialmente aquellos que buscan alimentos halal. Restricciones migratorias y de transporte, especialmente lo que mencionábamos de tener acceso, de que si necesito visa o no necesito visa, eso hace una gran diferencia hacia qué destinos quiero viajar yo. Eso a propósito de Medio Oriente. ¿Qué pasa en el caso asiático? ¿Quiénes viajan? ¿Cuál es el panorama? Mencionamos que China es de la región el país que aporta la mayor cantidad de turistas y que registra la mayor cantidad de llegadas. Vean que otro destino que es muy apetecido en el sureste de Asia es Tailandia, sigue Japón, sigue Hong Kong, Malasia, Macao, luego sigue la India. Vean que si bajamos, países como Vietnam o países como Camboya se están posicionando. Este es un país que todavía está en un proceso de estabilización y aún así recibe una cantidad importante de turistas. ¿Cuáles son algunos elementos clave en la región del Asia-Pacífico? Especialmente en la región del Asia. Es una región receptora neta de turistas que se sigue con ese estatus. China es una expulsora neta de turistas y un país que capta una cantidad importante de turistas a nivel de la región. Hay un gran interés a propósito de que la región ofrece diversidad cultural, gastronómica y de paisajes por el turismo intrarregional, que a propósito de le permite a la persona viajar y tal vez experimentar cambios menos drásticos en materia cultural o de diferencias culturales. Se viaja en grupo, eso es muy importante. Vean que yo les dejé unas fotos allí de estos turistas en grupo que parecieran unos señores, no sé, podría precisar su nacionalidad, pero ya son personas mayores. Y recuerden el caso de estos turistas que venía el señor con el banderín y una cantidad importante de personas atrás. Entonces viajan en grupo, de amigos, de familias, fundamentalmente. Y conforme la composición demográfica de ese grupo vaya cambiando y se vuelva relativamente más joven, están más dispuestos a hacer viajes de mayor distancia. Y eso significa que probablemente vayan a destinos con diferencias culturales importantes.
¿Qué valoran estas personas? Recuerden que mencionábamos cuando analizábamos el tema de las diferencias culturales al principio del curso, cómo estas sociedades eran más colectivistas y les daban más importancia a la jerarquía que a la individualidad y a la criticidad desde la individualidad, donde la obediencia también es importante. La cortesía fundamental, la comunicación, que es una gran barrera, no muchos, es decir, una cantidad importante, especialmente si son de un estatus medio, medio alto o alto, saben hablar inglés, pero otros no. Entonces hay un tema de hablar los idiomas de los turistas y no limitarse solo al inglés. Y algunos, dependiendo de qué tan fuerte sea su tradición gastronómica de su país, van a ser sensibles a experimentar comidas locales y que tal vez difieran muchísimo de su tradición gourmet, su tradición, perdón, gastronómica. Y algunos grupos también tienen restricciones migratorias, igual como lo mencionábamos en el caso de Medio Oriente. Algunos grupos necesitan visas, necesitan de un visado, y entonces allí hace una gran diferencia entre quienes pueden viajar y quienes no. En el caso chino, a mí me pareció muy interesante, ya entrando propiamente en el caso chino, y ya para ir cerrando la sesión y no extenderme mucho, vean que el texto menciona que en el caso chino dice que el número de viajes o de turistas que China aporta se duplicó del 2010 al 2015 y espera que se alcance unos 160 millones para el 2020. ¿Cuáles son los factores que inciden en un crecimiento del más del 100% comparado entre 2010 y 2020 o las proyecciones del 2020? Un ingreso económico más alto que está vinculado con una economía dinámica que haga una distribución relativamente justa o trate de hacerlo, o por lo menos disfrace que lo hace, de las ganancias. Hay más experiencias en salir, y entre más usted salga, más se anima a ir a otros destinos, incluso más lejos. Hay un acceso a la información en Internet que me permite a mí familiarizarme con destinos, planear mi viaje propiamente desde mi celular o mi computador, por mencionar dos casos. Que las políticas sean más amigables en materias migratorias, es decir, que haya restricción, que haya facilitación en la expedición de visas o una supresión de visas. Cosa que, si ustedes recuerdan, para quienes fueron a la conferencia de Procomer, es un tema que se ha discutido y en realidad ya está muy claro por el momento de que no se le darán visas a los turistas chinos en la medida que eso podría implicar alguna problemática de materia de seguridad. Y bueno, recíprocamente, China establece visas para los costarricenses. Y luego conectividad aérea y accesibilidad, que me permite a mí pues elegir entre una variedad de opciones para poder viajar. Y eso también abarata los costos. Quienes viajan, importantísimo, vean que allí la composición demográfica nos dice que son personas relativamente jóvenes que están en sus 35, casi 40 años. Significa que son personas que probablemente vienen de estratos medios, medios altos, con algún nivel de educación finalizado o en proceso de, y eso entonces nos da una idea de cómo nosotros podemos irnos posicionando. Cuando digo nosotros me refiero a Centroamérica, como una zona potencial y de atracción de turistas. Este otro es un elemento que me pareció interesante que venía en uno de los textos, lo que nosotros creemos frente a la realidad de los turistas chinos. Y yo creo que muchos coincidimos en que estos mitos se vinculan con algunas creencias que lamentablemente vamos forjando a través del tiempo, pero que afortunadamente podemos ir reivindicando o deconstruyendo. Si ustedes ven, ¿qué les gusta hacer? Los mitos dicen comprar, 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 y solo ir a estos lugares sumamente icónicos. ¿Qué dice la realidad? Bueno, sí compran, pero en realidad las experiencias son lo que más les interesan, y la diversidad de destinos. Buscan estadías más largas, buscan paquetes de viaje, buscan que un guía les ayude,
buscan cenas o tener acceso a posibilidades para cenar de lujo o cómodamente. Entonces, estos son personas que buscan una diversidad de la oferta y que también busca lo premium en algunos elementos como la comida. La tecnología en este caso ayuda mucho en la búsqueda, pero en la gestión, por ejemplo, de hacer todas las gestiones en línea, no necesariamente, y por eso se acuden a la intermediación de una agenda. Este otro gráfico es solo para ver que se ha ido extendiendo la cantidad de días que los turistas chinos se quedan y pues evidentemente entre más lejos el destino, más va a ser la cantidad de días que se quedan y con ello un nicho interesante de inversión. Esto entonces en el caso chino, es decir, cómo es el turista chino que busca el turista chino, que entonces busca invertir, que viaja en grupos también, de familiares, de amigos, compañeros de trabajo, donde consideran, por ejemplo, que la cortesía y el servicio al cliente deben ser fundamentales. Algunos buscan comidas locales, otros no, pero es un elemento por tomar en cuenta. Incluso algunos de los países que tienen población musulmana tienen que considerar el tema de, si se busca este nicho de mercado, dar las facilidades para que los y las turistas se sientan cómodos, ¿no? Y conformes. Entonces esto, grosso modo, y para no hacer extenso el video, porque ya es un poquito extenso y es cansado, es hablar del tema de la región de Asia como una zona de relevancia en materia de turismo. Reitero lo que les mencioné, que aporta turistas al mundo, que atrae turistas y como el turismo, a propósito de los casos que trabajamos en algún momento, se puede posicionar no solo como una, es decir, se posiciona como una estrategia de crecimiento económico. Dicho esto, y para finalizar, y con broche de oro tal vez, es la pequeña asignación que les mencioné en el correo, que se llama Panorama del Turismo Asiático en Centroamérica. Y me permito leer textualmente las instrucciones. ¿Qué dice? La asignación se realiza en los grupos de investigación, es decir, los grupos en los que ustedes han trabajado sus casos de estudio. Me la van a entregar digitalmente, recuerden los formatos de envío porque es una asignación y la toman como tal. Y me la van a enviar en formato Word a mi correo a más tardar el 30 de septiembre, que eso es el miércoles de la próxima semana, antes de la medianoche. A posteriori, lamentablemente, no aceptaré asignaciones, a menos que sea un caso debidamente justificado con la justificación válida, se podría hacer eso. Esto en el caso de que me lo entreguen tardíamente, ¿verdad? El documento. Solo van a utilizar el caso de Costa Rica. ¿Y qué es lo que me interesa? Que se seleccionen 3 años, los más recientes que puedan encontrar. Es decir, 16, 17, 18 sería maravilloso. Porque el 19 estamos terminando el año, entonces no nos sirve mucho para efectos de comparación, a menos que estuviéramos comparando algunos de los meses antes de que termine el año con los otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer? Determinan la llegada de turistas, les doy aquí la pista, por si no lo habían visto, pero y si no, quienes lo han visto, el ICT tiene esa información y la tiene bastante desagregada, lo que ayuda muchísimo en la medida que podemos ver detalles muy específicos. Y entonces van a determinar la llegada de turistas de la región de Medio Oriente, del sur, específicamente si sale India, y del sureste de Asia, es decir, los países que hemos analizado. ¿Qué es lo que quiero que vean? Básicamente la cantidad de llegadas y que a partir de eso, a partir de esas instrucciones, ustedes construyan ya sea 2 cuadros, 2 gráficos o un cuadro y un gráfico, que vayan a ilustrar esa información que les estoy solicitando de la llegada de turistas de diferentes regiones de Asia.
Pero, y aquí viene algo muy importante, ese documento que les estoy pidiendo no debe ser mayor, y la extensión máxima es de 2 páginas, y incluyendo las referencias, y les dejo aquí la estructura que les agradezco sigan al pie de la letra. Le van a poner un título y el número de grupo de investigación para saber quiénes son. Ambos los centran, ¿verdad?, en el texto. Van a hacer una breve introducción de unas 3, 4 líneas. Yo les puse allí 3, si es 4 está bien, pero ustedes se miden por el resto de la información, donde se explique en esta introducción qué es lo que se analiza, qué y por qué, perdón, se analiza esto. Luego empiezan a analizar el caso, los gráficos, ¿verdad? Y allí lo que me interesa es que hagan, digamos, junto con los gráficos, una pequeña reflexión, significa que son gráficos o tablas, después de cada uno del gráfico o tabla seleccionado. Hagan una pequeña explicación de unas 3, 4 líneas sobre qué fue lo que sucedió en ese periodo analizado y qué tendencia identificaron o un hecho en específico, o si hay algún outlier que puedan identificar. Los gráficos importantes deben tener su respectivo título, deben indicar la fuente. Luego van a tener una sección de conclusiones que son 4 líneas máximo, que son pues reflexiones preliminares que ustedes hacen después de analizar la información. Y luego una sección de recomendaciones, que esta sección ustedes lo que van a hacer es que van a responder a la pregunta: ¿qué obstáculos y o retos enfrentan los países centroamericanos, perdón, allí hay un error de redacción, frente al turismo asiático? Estas recomendaciones, a partir de lo conversado y a partir de su experiencia, a partir de lo visto en clase, ¿cuáles son recomendaciones concretas que ustedes les darían a propósito de responder esa pregunta? ¿Qué obstáculos y o retos enfrentan los países centroamericanos frente al turismo asiático? Esto, vea que allí lo menciono, con base en cifras analizadas y en lo expuesto en este video, básicamente. Entonces es un pequeño reporte con 2 tablas, 2 gráficos, algunas explicaciones, y por favor, les agradezco la puntualidad en la entrega. La idea es que ejercitemos un poquito esa parte de proposición que a veces no ejercitamos tanto en estas carreras. Si tienen alguna duda sobre esta asignación o sobre el análisis de caso o sobre el taller, yo les agradezco que me lo hagan saber lo más pronto posible y coordinamos para ir tratando de ventilar algunas de las dudas que ustedes tengan. Entonces, por favor, yo les voy a compartir, les voy a enviar el video, se lo voy a compartir al correo electrónico junto con la presentación, y pues entonces les agradezco la participación, la atención, y pues que tomen en cuenta la asignación y me la envíen en la fecha, hora y con la forma, contenido solicitados. Les deseo así una buena noche, que estén muy bien y espero entonces nos veamos el día de mañana. Que pasen una linda noche. Hasta luego.